Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como desde hace 5 años, se emite por la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en Córdoba a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, la estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Nos escuchan también en Catamarca a través de las 89.1 Radio Sof desde la ciudad de Catamarca, y también nos escuchan en la hermosa ciudad de Balcarce a través de Radio Jade Balcarce 93.9. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Bus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Qué decís? Muy bien, Marcelo, un saludo grande a todos los radioyentes. Y ahora sí, vamos a charlar sobre un tema que tiene real importancia para la salud pública, y que a veces pasa un poquito soslayado. Y nosotros queremos darle mucha importancia a eso, que son las infecciones hospitalarias, ¿no? Para la salud y para el futuro, además, de la salud. Y para el futuro de la salud, exactamente. Y es por eso que tenemos como invitada a la doctora Patricia Angeleri. Ella es médica infectóloga, tiene un montón de títulos, ¿viste? Un currículum, pero vamos a hacerlo bien resumido. Es consultora en vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, está en un grupo de epidemiología del Hospital Piñero, es médica infectóloga del Piñero, es referente de vigilancia epidemiológica y facilitadora para capacitación en epidemiología del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, Patricia, te damos la bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, sí. Un gusto para mí también. Bueno, vamos a hablar en principio de infecciones hospitalarias, que es un tema fuerte, pero después queremos hacerte otras preguntas que tienen que ver con los antibióticos. Al primero, contame para los oyentes, ¿viste? Porque esto es un programa dedicado a gente que no es médica, sino nuestros oyentes de la zona, del barrio, del interior. Decime, ¿a qué se considera una infección hospitalaria? A ver, una infección hospitalaria tiene que ver con un evento que ocurre dentro de la internación. Como vos decís, digamos, para la comunidad, nosotros nos internamos en una institución por determinado problema de salud, ya sea una cirugía o algo programado, y tenemos como intercurrencia una infección que tiene unas particularidades específicas propias y tienen que ver con la ocurrencia de algunas cuestiones que tienen que ver con la microbiología y con las prácticas que se realizan en el medio hospitalario, que hacen esto que sea más frecuente en la instancia de ocurrir. La realidad es que el equipo de salud sabe que esto pasa en todo el mundo, es un problema endémico del mundo, es un problema de salud pública del mundo, para lo cual necesitamos mejorar y fortalecer todas las estrategias que tienen que ver con la capacitación del equipo de salud, pero también de la comunidad. Esto es, las internaciones tienen que ser de acuerdo a la indicación médica, digamos, lo más abreviadas posibles en el contexto de las circunstancias que la producen, y con la seguridad del paciente, o preservando la seguridad del paciente en todo su aspecto, digamos. Claro, es decir, que una persona que va a internarse porque, se va a operar de un apendicitis, una cosa común, silvestre, o una hernia programada, y de golpe se infectó. ¿Qué pasó ahí? Se infectó con un germen que estaba en el quirófano, que estaba en la sala, que estaba donde sea, o que estaba en las manitos de alguien. Exactamente. ¿No es así? Bien, estás ahí, digamos, dimensionando lo que es la tríada epidemiológica en este sentido, que tiene que ver no solo con el ambiente, con los agentes, digamos, microbiológicos, sino también con lo que tiene que ver con el huésped que se va a internar y por qué circunstancias está internándose. El huésped viene a ser el paciente. El paciente en este sentido. ¿Y los gérmenes son los mismos que habitualmente pueden atacarnos? Los gérmenes no son los mismos. Dentro del hospital, digamos, hay una determinada flora y, gérmenes, por supuesto, que está
digamos, tienen ciertos perfiles de resistencias que son distintos a los que están en la comunidad. Por lo que se usa y por las enfermedades que hay, ¿no? Exactamente, porque usamos antibióticos de mayor espectro, porque los pacientes están invadidos, decimos nosotros los médicos, que tienen que ver con catéteres, con sondas, y demás, y esto facilita el ingreso al paciente. Claro. Entonces, de repente, como bien decís, yo ingreso a un hospital para operarme de una hernia y de repente fui al quirófano, me pusieron una sonda vesical que tiene indicación, no es por demás, pero de repente un bichito ahí medio rebelde, como decimos nosotros promiscuo, se metió y me infectó, me hizo una infección urinaria. Esa infección urinaria me va a ocasionar más días de internación, más uso de antibióticos, más pérdida de días de mi vida personal, digamos, esos son costos también. Todo esto que te estoy mencionando tiene que ver con costos que, bueno, en la Argentina no están muy bien dimensionados, si bien hay algunos estudios, pero sabemos que esto es muy costoso. No solo desde el punto de vista monetario, que en rigor de verdad, digamos, a quienes les es pertinente, es importante, sino en riesgos de salud, digamos. Sí, obvio. Ahora, a ver, pueden ser graves también, no solo una infección urinaria, uno se hace la idea que, bueno, puede salir en unos días, pero ¿qué puede ser algo mucho peor? Te mencioné la más fácil, si se quiere. Te mencioné la más fácil. En realidad, digamos, yo puedo entrar por una apendicitis, como vos bien decís, y finalizar con el evento muerte, digamos, muriendo por una infección de un catéter que me pusieron. Entonces, si se quiere, yo soy de la comunidad y digo, bueno, que hubo mala praxis. No, en realidad, digamos, hay un ambiente que propicia esto y que tenemos que empezar a conocerlo, a tenerle respeto, por supuesto, y empezar a trabajar todos en conjunto, no solo los médicos, sino la comunidad toda. Y esto tiene que ver con lo que seguramente charlamos hace un ratito, con el uso apropiado de los antimicrobianos, de los antibióticos. ¿Cómo se juntan gérmenes en la sala de internación? ¿Qué puede haber pasado? ¿Por qué una persona está internada ahí, todo limpito, sábanas limpias, qué sé yo, y se termina infectando? ¿Qué pasó? Varias cosas. En realidad, todo limpito hay que asegurarlo. Claro. ¿Sí? También, claro. El todo limpito, que las maniobras o que todas las cuestiones o todas las actividades que hacen los médicos o el equipo de salud estén dentro del ámbito de la normatización que tenemos los médicos para trabajar, que estén los recursos necesarios. Todo eso tiene que estar asegurado. En general uno dice, bueno, seguro, eso es, y a seguro se lo llevaron preso para hablar y que nos entendamos. Entonces, hay un equipo que trabaja en los hospitales y que ya se mostró hace muchos años que estando este equipo que hace vigilancia de esto y que hace educación incidental o capacitación incidental, va mejorando los procesos en pos de la seguridad del paciente. Aún así, no se puede erradicar, infecciones hay. Y lamentablemente se llevan vidas. Entonces, insisto, entré por una apendicitis, como nos ha pasado con algún colega, y me morí por otra cosa, por una infección asociada a uno de los catéteres o de las vías o de los sueros. Igual, que actualmente conocemos. Obviamente el paciente que ingresa también a lo mejor inmunológicamente viene deprimido. Exactamente, volviendo a la tríada también, o a la complejidad de actores que actúan, a veces los pacientes tienen cierto inmunocompromiso o enfermedades subyacentes o tratamientos que inmunosuprimen, digamos, o personas de mayor edad, porque me imagino que niños y adultos mayores que tienen su inmunidad, digamos, más limitada, más comprometida a veces en el contexto de la internación. Entonces son pacientes como la embarazada, no nos olvidemos también del embarazo. Es difícil evitarlo, pero ¿tenemos medidas para que esto disminuya? Exactamente. Digamos, los equipos que trabajamos en control de infecciones, trabajamos con una serie de set de medidas que tienen que ver concretamente, bastante concretas, digamos, valga la redundancia, inherentes a los procedimientos que sabemos que infectan más. Colocación de sonda vesical, colocación de catéter, o bien utilización de los respiradores mecánicos, ¿sí? La ventilación mecánica. Eso sabemos, y en general los médicos trabajamos en conjunto con un grupo de enfermeras que están específicamente entrenadas para ello, digamos, en revisar los procesos y mejorar, digamos, la seguridad de cada una de esas instancias día por día de la internación. En general eso es lo que vigilamos. Tratamos de revisar el uso de los antibióticos, que sea adecuado, que sea pertinente a la infección que se está observando, y tratamos de dialogar con el equipo médico para ir ajustándola a lo que más se pueda. Pero bueno, también está el paciente que va a ir por ahí sobreagregando cosas y demás. Pero sí hay un set de medidas que son múltiples, desde paquetes de medidas de manejo de catéteres, desde limpieza hospitalaria, desde la simple y nunca bien ponderada, que no me quiero olvidar, la higiene de manos. Trabajar en la higiene de manos con todo el personal, ya no solo en las áreas vigiladas, es fundamental.
¿Por qué? Porque ahí volvemos a lo que tiene que ver con el uso apropiado de antibióticos y con la resistencia antimicrobiana. Las bacterias, a través de los años, se han vuelto bastante inteligentes y a medida que fueron apareciendo los antibióticos han desarrollado procesos para defenderse de ellos. La resistencia. Entonces, claro, lo que llamamos resistencia antimicrobiana. Entonces nos puede pasar que cualquiera de nosotros, quizás hasta ambulatoriamente, nos hacemos un urocultivo, me pide mi médico de cabecera un urocultivo, y de repente, cuando vemos el antibiograma, que es el papelito donde dice que es antibiótico sensible a la bacteria, hay poquitos. Y esos poquitos son nada más que para pasar adentro del hospital. Entonces el paciente viene muy horrorizado porque se siente bien y de repente lo tengo que internar porque no tengo forma de pasar el antibiótico. Claro, eso lo vemos. Yo estoy en un hospital público también y también tenemos el tema de los infectólogos que vienen y dicen, bueno, tenemos que dar un antibiótico, lo que se llama antibióticos de uso restringido, es decir, los antibióticos muy especiales, muy específicos por un germen que uno dice, ¿cómo puede ser? Esta mujer entró por algo simple y terminamos dándole un abanco, que es un antibiótico muy específico. Claro. ¿Por qué? Porque los otros no sirven. Exactamente. Esto es así. Entonces, a ver, ¿es común esto, que haya infecciones? ¿Es frecuente que tengamos infecciones hospitalarias? Mira, es sumamente interesante esa pregunta porque es la que nos hacemos todos los días. Los que trabajamos en medicina asistencial en la internación, en mi caso ya hace muchos años, más de 20, ya en mi época de residencia, digamos, teníamos, por supuesto que conocíamos esto, y bueno, la verdad que nos ponía de mal humor tener un paciente con una infección intrahospitalaria. Hoy es cada vez más frecuente, ¿sí? A tal punto que, si bien son estimaciones, se cree que las causas de muerte, de mortalidad, por ejemplo en la Argentina, podrían llegar a igualar la tercera causa de muerte en el país. Es muchísimo. Es muchísimo. Y no solo esto, nos pasa mismo en el hospital que cuando tenemos por ahí el aislamiento de un germen multiresistente, donde no tenemos antibióticos y tenemos que empezar a hacer un cóctel, como decimos en otras patologías, un cóctel de antibióticos para poder atacar esa bacteria, no solo es costoso, por supuesto, pero sino es la verdad que origina mucha morbilidad. Entonces el paciente tiene muchas sondas y demás, y bueno, nada, se genera una circunstancia bastante engorrosa en ese sentido. Ni que hablar con los aislamientos, cuando uno le indica a un paciente que está internado aislamiento, donde se tiene que vestir de determinada manera, todo para no transmitirle a otro paciente esa bacteria que tiene el paciente y que es portador. Todo esto genera un cambio de conductas que son muy lentos, que se visibilizan con bastante dificultad, digamos. Esto, las bacterias, los médicos las conocemos, pero no podemos, yo diría hasta creer que nos puede estar pasando esto. Y a veces, en el trajín del diario, quizás a veces hasta normalizamos, y bueno, falleció de tal cosa, y falleció de una infección intrahospitalaria, y esto no puede ser. Hay dos preguntas que nos hacen dos radioyentes. Una se llama Juana de Munred, pregunta si hay hospitales más expuestos en esta problemática. Lamentablemente no, porque, a ver, está buena la pregunta de Juana. Todos los hospitales tienen la probabilidad de poder, el riesgo de poder sufrir este tipo de infecciones. No hay uno que se infecta más que otro. Sí hay, nosotros los que hacemos contra las infecciones tenemos el monitoreo de las tasas, y hay hospitales que tienen menos tasas que otros. Pero esto es dinámico, tiene que ver con el tipo de hospital, con el tipo de pacientes, como hablamos hace un ratito, que reciben. No es lo mismo en caso de mi hospital, que es un hospital de primer nivel, donde no tengo ni trasplantes, ni cirugía coronaria, cardiovascular, digamos, donde es menos probable que tenga pacientes muy, muy complejos, lo que no quiere decir que no existan, que otros hospitales que tienen mayor complejidad. Y Mónica de Carapachay pregunta, ¿hay estadísticas comparativas entre hospitales públicos y clínicas privadas? Mira, desde el punto de vista de las estadísticas existe lo que es el Programa Nacional de Vigilancia, donde que esto, digamos, sus datos están accesibles vía internet, que es su sede en Mar del Plata, en el Instituto Nacional de Epidemiología, con el programa Vida. Y allí, digamos, desde el punto de vista de la confidencialidad, hay alrededor de 150 efectores que aportan sus datos, donde no podemos saber cuál es el privado y cuál es el público. Así que yo les diría que
a manera de consenso o de congruencia de toda la información relacionada con la vigilancia de infecciones intrahospitalarias, esa es la información que produce el país, que no es menor, que es voluntaria, ¿sí? Y que tiene que ver con, digamos, cierta parte del secreto médico compartido, donde, bueno, yo no puedo saber a qué hospital. Claro, pero es interesante, Patricia, que se sepa que también en las clínicas privadas existen infecciones. No es que uno dice infecciones intrahospitalarias como si solamente fueran hospitales. No, bueno, lo que pasa que por ahí la diferencia es que uno cuando ante un riesgo muy grande o un paciente muy, muy enfermo, uno tiende más a ir a un hospital público. ¿No es cierto? No, depende, la posibilidad del paciente, la accesibilidad desde el punto de vista económico que tenga, la cobertura, pero digo, a ver, insisto, y esto es súper importante remarcarlo, este es un problema de todo el mundo, del ámbito público y del ámbito privado, de los países más desarrollados, de los menos desarrollados. ¿Tienen menos infecciones los más desarrollados? Sí, tienen menos infecciones, tienen otra regulación también, digamos, hay otras cosas también que se están trabajando. Pero no quiere decir que no las tengan. Lo que tenemos que seguir trabajando en esto, sensibilizar, por supuesto, no solo a la comunidad, sino a los decisores políticos que nos acompañen en esto, que es sumamente importante. A ver, uno de los problemas, de los motivos por los cuales hay infecciones hospitalarias es porque estamos usando mal un medicamento, una serie de medicamentos que son los antibióticos, que muchas veces hablamos con la gente y uno dice antibiótico, no. Y a veces no tiene claro la gente qué es un antibiótico. ¿Vos podés explicar, Patricia, qué es y para qué se usa un antibiótico así claramente? Sí, por supuesto. A ver, remedando un poco las definiciones que uno aprende cuando es estudiante, bueno, básicamente es una sustancia que produce o la disminución o la muerte de la actividad bacteriana de determinados agentes que enferman, y en este caso son bacterias, que de acuerdo a su función, por eso les decía, digamos, o los puede matar las bacterias o puede bajar la posibilidad de que se reproduzcan, ¿sí? Claro, eso tiene, digamos, distintas definiciones. Y en este sentido, desde el punto de vista médico, nos ayudan a nosotros a tratar determinadas enfermedades que tienen que ver con que ocurren porque la causa es la acción de esa bacteria. Entonces, que quede claro que el antibiótico se usa cuando hay una infección por bacterias, no por cualquier cosita, no porque yo me di un golpe en un dedo voy a tomar un antibiótico, o porque me duele un poquito la garganta voy a tomar un antibiótico, o porque me golpeé la rodilla voy a tomar un antibiótico. Vos lo dijiste muy bien, tiene que haber una infección por bacterias. Exactamente. Básicamente así. Bien, y la verdad es que desde el punto de vista médico y concretamente infectológico, las infecciones, sobre todo por ejemplo las más banales, las respiratorias, que habitualmente en la época del invierno las conocemos, no son su causa la infección bacteriana. La más frecuente es tener infecciones virales. Entonces, a veces sucede que, supongamos en el caso del invierno, bueno, uno hace uso libre de medicamentos como los antibióticos cuando esto en realidad está restringido, que tiene que tener una indicación médica, porque somos los médicos los que podemos reconocer si esa afección del paciente tiene origen en una infección bacteriana y necesita antibióticos, o simplemente es una infección viral. Hay que tener mucha paciencia, seguir la indicación del médico y tomar una conducta expectante desde tomar el antibiótico. No indicamos por las dudas antibióticos. Cuando los médicos decimos damos antibióticos en forma profiláctica, es una indicación particular, no es por las dudas, es porque sabemos que determinada circunstancia, ejemplo el prequirúrgico, requiere de una acción del antibiótico en un momento preciso, en una hora y en un momento específico de la incisión quirúrgica, que disminuye la población de bacterias y protege a la persona de la probabilidad de infectarse, no le inhibe, lo disminuye. ¿Sí? Disminuye. Eso es importante también. Es importante también aclararlo. Es decir, que no es que porque uno se dé una dosis de antibiótico intraquirúrgico no va a tener una infección posterior. Puede pasarle igual. Y a veces nos pasa que de repente los colegas quedamos con una semana más de antibiótico por las dudas. Tampoco sirve, porque en el momento de ingreso de la bacteria que nos puede enfermar en el acto quirúrgico estrictamente, es en el momento de la incisión quirúrgica. O sea que una semana más, si tengo una infección, sí, si no tengo una infección, lo quirúrgico es perioperatorio y no más de 24 horas. Eso también es un concepto súper importante que trabajamos con los colegas, porque nos es difícil también, porque no tiene criterio, digamos, seguir, esto está
explicado, escrito, hay una multiplicidad de artículos en la bibliografía médica donde lo único que aumentamos son los costos, el disconfort del paciente, digamos, y esta sensación de seguridad que no es tal. El antibiótico lo debe indicar siempre un médico. Exactamente. Jamás uno tiene que ir a una farmacia, y eso es algo que ahora lo vamos a charlar también, que es porque en la farmacia uno va y pide un antibiótico y se lo venden libremente. Eso no debería ser, pero eso lo vamos a después. Entonces, nunca tomar un antibiótico por cuenta propia. Una pregunta. Sí. Cuando un cultivo, un exudado da positivo y no hay ningún tipo de síntoma ni patología visible en el paciente, ¿tenés que seguir dándole antibióticos hasta que desaparece el cultivo? A ver, depende de qué cultivo y depende qué es lo que cuál es la muestra que yo envío a cultivo, supongamos unas fauces. A ver, nosotros tenemos una flora, digamos, que tranquilamente puede estar el bichito en nuestra garganta, digamos, y no enfermarnos, claro. Pero sí condiciona el riesgo para otras cosas. Es el médico el que evalúa si es pertinente a seguir una profilaxis o un tratamiento antibiótico para prevenir, digamos, claro, un evento mayor. Pero también, digamos, hay como uno escucha, digamos, por ahí las mamás, bueno, hisopado todo el tiempo, digamos, los adultos también tenemos afecciones hablando en criollo, ¿no? Por las mismas bacterias y no nos hisopamos por ahí, digamos. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, la indicación médica, por supuesto, el hisopado hay que respetarla y está perfecto. No quiere decir que uno tiene que seguir porque ya tuvo 2 veces antibiótico todo el año, porque no es así. Lo único que condicionamos muchas veces es cuando generamos, sea por un hisopado o por una infección urinaria o porque tenga determinada cosa que sale el bichito y no sé con qué, pero no me enferma. Respetar lo que dice el médico en tanto y cuanto a la conducta expectante y no ponerse nervioso, porque también claro, nosotros tenemos bacterias, no somos estériles. Claro, ¿sí? es lo que eso es un concepto importante. Nosotros hablamos siempre de la flora normal, es decir que todo nuestro organismo está poblado de gérmenes, todo. El intestino, la boca, la nariz. Claro. Yo soy ginecólogo, sé que la vagina tiene una flora normal. Claro. Es decir, en todo el cuerpo hay floras, pero que son floras, lo que se llama saprófitas, es decir, que son en el fondo beneficiosas, conviven con nosotros. El problema es cuando hay lo que se llama la disbacteriosis, cuando uno de esos gérmenes empieza a crecer más de lo que debería o que aparezca uno de afuera, y a veces la causa es justamente tomar un antibiótico que no debimos haber tomado. Exactamente, porque el antibiótico hace su efecto, sobre todo en la luz intestinal, y genera un desbalance, como bien decís, de la flora normal, que es la que mantiene nuestro equilibrio. Y eso, bueno, digamos, da lugar a probablemente a sufrir otro tipo de infecciones, pueden ser micóticas, es decir, por hongos, lo que todos conocemos, u otro tipo de afecciones, y bueno, generar más comorbilidad o mayor, digamos, convalescencia, por decir así, que son términos que por ahí se conocen más en la afección que estoy cursando, ¿sí? Entonces, digamos, tiene que ver con esto. La indicación, insisto, son muy pocas las circunstancias donde un médico indica un tratamiento prolongado. Por supuesto que hay infecciones severas, porque infecciones en el hueso, claro, ¿sí? Yo estoy operada de cadera, se me hizo una infección quirúrgica en el hueso y bueno, son tratamientos muy largos, pero eso lo indica el médico. En general lo indicamos los infectólogos porque requieren un seguimiento muy estrecho. Pero en general las infecciones, el concepto que nos tenemos que llevar es la mayor frecuencia de infecciones son virales. En general, digamos, los antibióticos no le hacen absolutamente nada a las infecciones virales, y en el caso de sobreinfectarse con una bacteria, ahí sí tendrían indicación de tratamiento. Claro, pero eso lo tiene que determinar un médico que examine al paciente, claro. Resistencia, ¿qué es la resistencia bacteriana, Patricia? Bueno, esto que contaba un poco, digamos, desde allá al principio del siglo XX, digamos, cuando aparecen los primeros antibióticos, digamos, ya desde entonces, cuando aparece la penicilina, ya en ese momento se plantea que, ojo, cómo usemos este tipo de antibióticos, porque probablemente las bacterias van a encontrar la forma de hacerse resistentes. O sea, si ya encontramos desde el principio, como digo yo, digamos, paradigma, fuimos evolucionando hasta desarrollar nuevas familias de antibióticos para atender distintas infecciones que por supuesto han salvado vidas y han aumentado la expectativa de vida. Las bacterias se hicieron muy inteligentes y han generado mecanismos de resistencia. Esto es lo que se llama resistencia antimicrobiana. Que por ahí tienen resistencia de múltiples formas,
es muy complejo explicarlo desde lo microbiológico, pero o no dejan entrar el antibiótico, o hacen bombas que lo sacan, o lo inhiben, o lo cortan, con tal de que no trabaje el antibiótico para matarlas, se defienden. Bueno, a tal punto que de un arsenal de antibióticos que tenemos, bueno, nos quedamos con poquitos a veces para algunas infecciones. Entonces, de repente, por ahí yo puedo tener, como decíamos, una infección urinaria, yo no me interné, no soy diabético, no soy adulto, y de repente el médico me da la novedad de que tengo como decimos nosotros, para que la gente lo entienda, un bicho súper resistente. ¿De dónde me lo agarré? Bueno, ese es el punto, digamos. Por un lado está, como decíamos, el ámbito hospitalario, pero por otro lado está el ámbito cotidiano. Pero eso dio lugar a que aparezcan otros antibióticos, son más potentes, no más tantos, caros. pero no tantos tanto. como la resistencia que van haciendo. Inteligencia de las bacterias. Claro. O sea, tengo pocos antibióticos, los que nos manejamos en el ámbito hospitalario, conocemos mucho la vancomicina, el Linezolid, o sea, antibióticos que habitualmente la gente no los conoce porque se usan en el ámbito hospitalario. Claro. El imipen y demás. Pero hoy ya ni esos nos sirven. Entonces llega un punto donde por ahí yo tengo que ir a atender un paciente y me quedé con muy poquitos, o tengo que empezar a usar antibióticos muy viejos, como la fosfomicina, que por ejemplo cuando yo era residente en mi vida la había usado y de repente la tuvimos que sacar del arcón de la abuela, y si no fuera por la fosfomicina tendría un montón de pacientes fallecidos. Entonces, estamos los médicos tratando de usar la inteligencia en este sentido, ser creativos, de volver a lo viejo. Es difícil porque son sumamente inteligentes. Volver a lo viejo mientras la industria trata de mejorar las investigaciones en, digamos, generar nuevas moléculas. Ahora, por más moléculas que tengamos, si no hacemos un uso apropiado de eso, estamos en la misma. Digamos, va a salir como digo yo, el coche último modelo y me lo van a chocar en la puerta antes de estrenarlo. Es decir, que el buen uso a lo mejor haría que esa resistencia baje en algunas circunstancias y se pueda controlar mejor. Algunas cosas estamos haciendo desde el ministerio, por ejemplo, desde los mecanismos, desde los organismos regulatorios, por ejemplo. Recién hablábamos de, por ahí yo voy a la farmacia y me venden un antibiótico sin receta. Bueno, estamos trabajando en eso cada vez más. ¿No te parece que sería obligatoria la venta con ley? La ley dice que los antibióticos se deben vender bajo receta archivada, que no es la doble receta, no es la de los psicofármacos. Bueno, estamos tratando de supervisar de que esto se cumpla. A ciencia cierta, y si quieren, como nota de color, hablando con mi hijo ayer y demás, un amigo que sí, que dolor de garganta, no me quisieron vender el antibiótico si no tenía receta, así que yo aplaudía, porque digo, ayer tan rápido, estamos tratando de trabajar. Ustedes sabrán que esto, insisto, tiene que ver con más allá de la norma y de que exista la ley, trabajar con las sociedades científicas, con la Confederación Farmacéutica, con la comunidad toda, digamos, porque si yo me pongo los gritos en la farmacia que quiero el antibiótico, es como complejo, ¿no? Es complejo. También suma otra cosa, me imagino, y es que hay muchos pacientes que también por su cuenta empiezan a tomar un antibiótico y por su cuenta lo cortan. Totalmente, esa es la otra. Me siento bien, total, ¿para qué voy a hacer 7 días? Exactamente. Bueno, a ver, si nosotros indicamos 7 días, por algo es. Nosotros, a ver, los médicos cada vez más estamos trabajando en lo que tiene un nombre técnico que es de escalamiento, digamos, tratar de bajar la complejidad del antibiótico cuando lo ajustamos a la sensibilidad del bichito. O sea, en criollo, hice un cultivo, estoy esperando un cultivo y le puse un antibiótico de amplio espectro. Me vino el cultivo, puedo poner uno más fácil, más benévolo, más sencillo, por decirle un término que si me escuchó un farmacólogo se va a enojar, pero básicamente algo que tiene menos espectro, lo bajamos. O sea, no es menos moderno, no, lo bajamos porque se ajusta a eso. Eso por un lado. Y por otro lado también hay estudios donde tratamos de ajustar los tiempos antibióticos, digamos, si determinada entidad o infección la podemos tratar en menos tiempo, se tratará en menos tiempo y con mejores antibióticos, eso seguro. Sé que se va a hacer un congreso en junio, se hace un congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, sí, es en Mar del Plata nuevamente, en la sede como medio histórica, no porque el resto del país no sea caro para todos nosotros, pero esta vez se vuelve caro la querencia, digamos, ¿no? Volvemos a Mar del Plata, donde digamos el comité organizador tiene que ver con la gente de Mar del Plata.
Y bueno, ahí vamos a estar trabajando intensamente este tema de la resistencia antimicrobiana. Van a venir expositores del exterior, de sociedades de Estados Unidos, incluso a trabajar con nosotros. Estamos organizando esto, entendiendo esto, digamos, que el problema no es nada más que nuestro, que es tenemos mundial. Que, no solo que es mundial, sino que está bueno que nuestros mismos colegas nos vean trabajar, no solo con gente de afuera, sino entre sociedades, claro. ¿Sí? Que eso, digamos, genera el consenso y mejor apoyo para esto. Muy bien. Buenísimo. Otra cosita, antes de terminar, este tema lo sugirió un colega nuestro, que vive en Balcarce, que es el doctor Luis Basta, que seguramente nos va a escuchar, y él nos pidió que hablemos de este tema porque le parece importantísimo. Así que, Luis, este programa está dedicado a vos. Y muy bien elegido el tema. Muy bien elegido el tema. Bueno. Patricia, te agradecemos muchísimo la ustedes. Presencia. Ha sido muy didáctica, hemos aprendido mucho. Espero que nuestros oyentes seguramente también. Espero que te hayas sentido cómoda. Por supuesto. Y encantada. a lo mejor en otro momento te volvemos a convocar, pero para algún tema específico, porque sabemos que vos trabajás mucho en el tema SIDA, enfermedades de transmisión sexual. Cuando quieran. Bueno, Bárbaro. muchas gracias. No, por favor, a ustedes.